Hola, buenos días. Bueno, un placer ver tanta gente que se suma a esta iniciativa de la Subsecretaría Académica de generar esta red colaborativa donde todas las facultades están aportando conocimiento, donde nuestros colegas y nuestras colegas docentes aportan generosamente sus conocimientos por formación, por experiencia, y lo van a compartir con todos nosotros, ¿no? Es decir, está previsto que periódicamente tengamos este tipo de actividades que nos permitan ir enriqueciendo nuestra práctica docente, que sabemos que mayoritariamente en carreras de formación profesional, quienes damos clases no somos docentes y por lo tanto necesitamos de esa actualización y esa formación que nos brindan quienes sí la tienen o sí la están transitando, sí están experimentando nuevas formas de trabajar y de generar competencias, ¿no? Este modelo de enseñanza centrada en el estudiante y en la formación por competencias requiere también de mucha innovación, de mucha inventiva y de mucha transformación nuestra como docentes. Y en este sentido, desde la Secretaría Académica, más específicamente de la Subsecretaría Académica y desde cada una de las facultades regionales que están compartiendo con nosotros las experiencias que se están desarrollando en sus cátedras, entendemos que vamos a aportar a esta necesidad este, que, que tenemos todos, ¿no? Y además de encontrarnos y de conocernos y por qué no, de pensar en alternativas de trabajo conjunto. Quiero aprovechar para contarles que ya hay algunas experiencias de desarrollo de material en forma conjunta entre varias regionales para una misma asignatura, el dictado de clases en forma conjunta, donde el trabajo, hay horas que los estudiantes no tienen que asistir a la facultad, sino que las completan a través del campus virtual, accediendo a material, resolviendo cuestionarios o participando en foros. Docentes de las distintas regionales están colaborando con ellos, corrigiendo, haciéndoles aportes, y cuando van a la facultad van a aplicar ese conocimiento que adquirieron en este formato semipresencial, ¿no? Y la verdad que son experiencias que están generando no solo muy buenos resultados, sino mucho entusiasmo en nuestros docentes y nuestros estudiantes, porque se contactan con colegas de otras regionales y se hacen amigos, y bueno, genera también otra cuestión que tiene que ver con la parte afectiva y social. Así que, bueno, este tipo de iniciativas también busca que nos conozcamos, que nos pongamos en contacto y que veamos qué cosas podemos compartir, hacer en conjunto, este, para dejar de ser solo la facultad regional tal o la facultad regional tal lo está haciendo, sino lo estamos haciendo entre varias facultades regionales, lo está haciendo la Universidad Tecnológica Nacional. Así que, bueno, les agradezco la presencia, le agradezco a Mario, que es nuestro primer conferencista y que siempre está dispuesto a participar en estas actividades, y también a todos los que se van a sumar con conferencias muy interesantes. La verdad que estuve viendo, que ahora lo van a informar. Las próximas conferencias son muy, muy productivas también. Así que, bueno, deseando que esta jornada sea muy provechosa para todas las personas que asumieron el compromiso de conectarse. Le cedo la palabra a Julieta Rosenhaus, que es la subsecretaria académica.
Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, como les decía, estamos muy felices de dar inicio a esta primera jornada, este primer encuentro de intercambio colaborativo. Les cuento cómo vamos a seguir, así ya se lo agendan. Eh, la intención es que a mediados de junio, el 12 seguramente, estará con nosotros Diego Amiconi, que es profesor adjunto de cálculo avanzado, matemática superior y análisis numérico de Facultad Regional La Plata, un súper especialista en informática aplicada a la educación, investigador también, emprendedor. Bueno, y Diego va a hablar de la transformación de la educación usando la inteligencia artificial en el aula, pensando en función de los ODS, ¿no? Y la idea es, sobre todo, focalizar en el uso de inteligencia artificial en la programación con Python. Así que esto tiene que ver con la charla que es la segunda que tenemos planificada, y ya la tercera para el mes de julio, el 3 de julio aproximadamente, va a compartir con nosotros un espacio Diego Bastano, que es de Facultad Regional Avellaneda, y va a hablar de la gamificación en el aula, la enseñanza en asignaturas de carreras tecnológicas, pensando en estas nuevas generaciones del multitasking, eh, y la necesidad de incorporar algunas dinámicas más interactivas para proporcionar mejores actividades de aprendizaje a los estudiantes. Toda esta información después se las vamos a ir compartiendo por diferentes medios, por el newsletter y por mail. Eh, Así que este es nuestro cronograma más inmediato en relación a la conferencia que Mario va a dar hoy. A partir del lunes va a haber algunos materiales que profundizan y complementan el espacio de hoy en el aula virtual. Hay un aula que se llama Red Cooperativa de Formación, en la cual ustedes se tienen que automatricular. Allí van a encontrar los materiales, una mini encuesta de 5 preguntas sobre la conferencia y la posibilidad de descargarse el certificado de participación en dicha conferencia. Y para finalizar con los avisos parroquiales y antes de iniciar la conferencia propiamente dicha y presentarlo, decirles que todas las personas que están colaborando con nosotros lo hacen voluntariamente, gratuitamente, y por eso nuestro doble agradecimiento, porque es un acto de mucha solidaridad y de mucha mística para nuestra universidad. Así se pensó. Julián Lagels, que está acá compartiendo con nosotros el espacio, así lo pensó en primer lugar Julián, y bueno, con Liliana tomamos esa iniciativa porque nos parece que en estos momentos es sumamente importante trabajar colaborativamente y solidariamente, y ese es el espíritu, por lo cual nos importa mucho todo lo que ustedes nos puedan contribuir con sus comentarios, con sus sugerencias, y cómo hacer para que esta red permanezca y se fortalezca y sea sostenible. Bueno, dicho todo esto, lo voy a presentar a Mario. Bueno, Mario es un colega de la Facultad Regional Pacheco, eh, director del Departamento de Materias Básicas y de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Ya ha estado con nosotros en varias instancias de la pandemia esta parte, con materiales de estudio, con materiales didácticos, con cursos tutoriados y no tutoriados, con charlas, así que es una vez más nuestro agradecimiento para con Mario esta vuelta. Él es doctor en la enseñanza de las ciencias, en mención matemáticas por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Eh, Tiene múltiple formación en matemáticas, profe también, es profesor de matemática y matemática aplicada, y tiene un libro que después por ahí nos puede contar, muy reciente, que presentó en la Feria del Libro, así que nos puede contar algo de esto también. Y la idea es que
en este espacio trabajemos hasta la 1 más o menos, con más o menos 1:15 calculo. Las preguntas que ustedes tengan las vamos a ir recogiendo con Julián en el chat para agruparlas y hacerlas todas al final, para que Mario pueda explayarse, si les parece, los primeros 50 minutos, más o menos, 45 o 50 minutos que él pueda explayarse, y después recogemos estas preguntas y se las vamos pasando a Mario para que él las responda. La idea es que tengan todos los micrófonos, por favor, apagados, eh, fundamental para que la charla pueda desarrollarse sin interrupciones, y cualquier comentario lo hacemos en el chat. Les doy la bienvenida también a los que están por el canal de YouTube. Hay gente que decidió ir por YouTube, así que les damos también la bienvenida a ellos y damos inicio, Mario, a tu presentación. Muchas gracias, Julieta. Buen día a todos. Voy a comenzar, voy a compartir la pantalla. Bien, ¿se ve bien la pantalla compartida? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, agradecer antes que nada a la Secretaría Académica, del Rectorado, a Liliana, a Julieta, por la posibilidad de compartir con todos ustedes esta conferencia, y por supuesto agradecerles a ustedes por el tiempo que están dedicando estando aquí presentes. Espero que sea de utilidad. Bien, el nombre de este primer encuentro es Educación STEAM, con la entre paréntesis, y ya veremos a lo largo de la conferencia por qué, en materias básicas. Bien, voy a contarles un poco cuáles van a ser los momentos de esta conferencia. En un primer momento voy a contarles un poco sobre los orígenes y la evolución histórica del enfoque STEM, ahora sin la A, porque en sus orígenes este era el acrónimo STEM. Vamos a reflexionar un poco sobre por qué deberíamos interesarnos en el enfoque STEM. ¿Me pueden confirmar que se escucha bien? Sí, Sí, perfecto. sí, se Sí, se escucha muy escucha bien. bien. Perfecto. Muy Sí, bien. sí, ¿Por qué deberíamos interesarnos en el enfoque STEM? Sí, sí. ¿Cuándo podemos afirmar que un recurso, perdón, hay un error de tipeo ahí, en realidad había escrito actividad primero y después se agregué el recurso, cuando un recurso didáctico o una actividad de aprendizaje se encuentra enmarcada en el enfoque ahora STEAM? Ahí hay bastante confusión en general, y muchas veces encontramos en bibliografía o en algún video en YouTube o en alguna publicación en un paper algo que se presenta como enmarcado en este enfoque y en realidad no lo está. Bien, eso no tiene nada de malo, por supuesto, pero para aclarar exactamente qué decimos cuando decimos que la actividad que estamos proponiendo o el recurso es STEAM. ¿Podemos hablar de educación STEAM sin involucrar tareas de modelización matemática? Bueno, parece que tuve bastantes errores de tipeo. Disculpa, falta la AM ahí. ¿Podemos hablar de educación STEAM sin involucrar tareas de modelización matemática? Bueno, vamos a reflexionar sobre eso. Y para terminar, posibles proyectos y un mientras tanto, ¿no? Porque como ustedes saben, siempre cuando uno se anima o inicia sus experiencias, quiere poner en práctica, como en este caso el enfoque STEAM, al principio a veces no es fácil, y digo no es fácil por una cuestión del desafío personal que significa, si no, no es fácil puede ser el contexto institucional, puede ser por los recursos de los que uno dispone, por un montón de razones. A veces uno tiene un horizonte, tiene un norte,
Y lo importante es que tenga claro eso, ¿no? A dónde quiere llegar, y a veces en el camino uno va haciendo como aproximaciones parciales que probablemente no sean como en la tercera pregunta. eh, Uno no podría afirmar que está enmarcado en el enfoque STEAM, pero está haciendo algo que va en ese sentido, y eso siempre es muy valioso, ¿no? Porque como decía Liliana al principio, la idea es innovar, es ir en la línea del enfoque basado en competencias, centrado en el estudiante, ir en la línea de la adecuación curricular que ha hecho recientemente UTN, ¿no? Entonces tenemos que ir modificando nuestras prácticas en el aula, y eso generalmente no sucede de un día para el otro, no sucede de un cuatrimestre ni de un año para el otro. Es un trabajo progresivo y paulatino. Primero porque es complejo, y segundo, porque, como decía recién, depende de muchas variables que a veces no están todas bajo nuestro control como docentes. Orígenes, entonces vamos a arrancar con orígenes y evolución histórica, podríamos llamarlo, del enfoque STEM. Esta imagen que está acá no tiene referencia de dónde fue tomada, porque fue generada con inteligencia artificial. Bien, lo primero que debemos decir es que el enfoque STEM, de nuevo, no tiene nada. El enfoque STEAM probablemente es un poquito más nuevo, ya vamos a hablar de eso, pero en realidad podríamos ubicar los orígenes de este enfoque en la década del 40, ¿sí? Bien, bien por allá lejitos. Eh, Evidentemente, cuando aparecen las primeras computadoras, cuando desgraciadamente aparecen las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki y demás, y empieza particularmente en el mundo anglosajón este interés por estas disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ¿no? Esa sería la traducción del acrónimo, que está en inglés: ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Ya en la década del 50, la Fundación Nacional de Ciencias empieza a apoyar, esto sucede en Estados Unidos, programas de educación en todos los campos de la ciencia y la ingeniería, en todos los niveles educativos. Esto es muy importante de mencionar. eh, Cuando uno habla de educación STEM o educación STEAM, no se está limitando al ámbito universitario o de la educación superior, sino que se puede hablar de educación STEAM tanto en el nivel secundario como en el primario. Mientras más básico sea el nivel de educación, es más complejo, tiene complejidades más difíciles de sortear. La implementación del enfoque, ¿sí? Es relativamente más fácil de implementar en el nivel superior, un poco más complicado en la escuela secundaria, y bastante más complicado en el nivel primario, pero no imposible, ¿sí? De hecho, hay experiencias a nivel internacional en muchos países de experiencias de educación STEAM a nivel primario, ¿sí? Y las dificultades, como ustedes se imaginarán, pasan por las letras del acrónimo, por la tercera, cuando uno quiere trabajar en secundaria y en primaria, porque si alguna actividad o recurso es verdaderamente STEM, tiene que haber allí pensamiento ingenieril, tiene que haber... Recién salí de tiene- Pilates. Ahora cuando llego a casa lo hago. No, de corredores viales es esa la que te pide el código web. Salvo que yo vaya Tiene el a en micrófono otra abierto. página. Bueno, ahora llego a casa y activo todo. Perdón, hay alguien que tiene el Micrófono, por favor. Bien, como decía, primaria o en secundaria, la implementación de este enfoque tiene mayores dificultades precisamente porque requiere la presencia de la ingeniería, ¿no? Y acá quería hacer un comentario respecto de las confusiones, ¿no? Muchas veces se presentan actividades que uno podría enmarcar en lo que uno llama el enfoque de aprendizaje basado en proyectos, que es muy interesante y son actividades muy valiosas,
pero no son actividades STEM. No son que yo esté haciendo aprendizaje basado en proyectos y esté haciendo una propuesta de enseñanza de aprendizaje basado en proyectos, eso no necesariamente es enfoque STEM. Y es lo que se ve habitualmente en las confusiones cuando uno ve trabajos o publicaciones. ¿Qué empezó a preocupar en la década del 50? Bueno, promover las vocaciones científicas. Es decir, en el mundo comienza esta preocupación por la promoción de las vocaciones científicas. Esto tiene que ver con que los diseños curriculares a fines del siglo XIX, principios del XX, eran básicamente diseños humanistas, ¿sí? No había mucha presencia de física, de química, de matemática. Los que tienen mi edad, los que somos más grandes, recordamos, acá hay gente muy joven, pero recordamos el bachillerato, el programa del bachillerato común, del bachillerato nacional de la década del 50, casualmente en Argentina, que tenía una gran cantidad de horas de matemática, de física, de química, físico-química, biología. Es decir, había en esa década a nivel mundial un gran interés por promover vocaciones científicas y entonces se fue incluyendo en los diseños curriculares de las escuelas secundarias una gran cantidad de horas de estas disciplinas. Desde mi punto de vista, lamentablemente, eso después se revirtió. eh, bueno, tampoco hay que ir a los extremos, ¿no? Ni tanto ni tampoco. Y hoy hay una gran ausencia en general en los diseños curriculares de todas las provincias de las disciplinas científicas, especialmente de la física y de la química. De la matemática es como que nadie se anima mucho a meterse con la matemática en recortes, pero en física y en química se han hecho a lo largo de las últimas décadas grandes recortes, ¿no? Y eso lo vemos los que trabajamos en materias básicas en los primeros años de manera muy notoria, ¿no? La falta de conocimiento sobre estas disciplinas científicas, la química, la física, la biología. En el 1957 se lanza el Sputnik y esto genera de nuevo en el mundo anglosajón mucha preocupación, una gran preocupación por fortalecer la formación científica de los ciudadanos, una reacción en Estados Unidos y en lo que podríamos llamar este, Occidente por la preocupación que la Unión Soviética había lanzado un primer satélite. En la década del 90, la Fundación Nacional de Ciencias comienza a usar el acrónimo STEM. El acrónimo STEM aparece así en publicaciones y en documentos por primera vez en la década del 90. O sea que ya hace unos cuantos años. Bien, seguimos. Un antecedente muy importante del que no podría dejar de hablar si quiero hablar de educación STEM o STEAM es el movimiento CTS, ¿sí? El movimiento de ciencia, tecnología y sociedad, STS en inglés. Este movimiento fue un movimiento muy importante que también comienza alrededor de la década del 40, también preocupado por el impacto tecnológico en la sociedad. Entonces, fíjense que empiezan como en paralelo, ¿no? A convivir estos dos enfoques. Entre los años 70 y en los 80 aparecen acá en el enfoque CTS las cuestiones vinculadas a alfabetización tecnocientífica. Acá hay una preocupación, eh, fíjense que hablábamos del enfoque STEM en la academia, en los diseños curriculares, en los científicos, y el movimiento CTS tiene y tuvo más tuvo que tiene, lamentablemente, más preocupaciones del tipo social, de cuestiones sociales, ¿sí? De alfabetización tecnocientífica. En esos años, en los 70, en los 80, fue muy fuerte, inclusive aquí en Argentina, el enfoque STS, diría que probablemente en la década del 90, acá todo llega un poquito más tarde. eh, pues hubo muchas investigaciones, muchos grupos que trabajaron con enfoque STS en enseñanza de la ciencia. ¿Sí? Yo conozco colegas de diferentes universidades
la Universidad Nacional de San Martín, de otras universidades nacionales, donde había grupos de trabajo ahí por los 90, por los 2000 también, principios de los 2000, muy fuertes en este enfoque. Luego se evoluciona hacia el STSE, donde el E es de ambiente, ¿no? De medio ambiente en inglés, y aquí empieza a aparecer, como era de esperar, la preocupación por el medio ambiente y por el cambio climático. El objetivo, podríamos decir, de este enfoque era acercar la formación científica de estudiantes universitarios y secundarios a sus necesidades como miembros activos y críticos de sociedades cada vez más tecnológicas. Es decir, acá había, a diferencia del enfoque STEM, que permanecía más en el ámbito de lo académico, de la academia, de las universidades, de los curricularistas, de las políticas de Estado, de educación, acá había más una preocupación por llevar a la sociedad y al ciudadano común todas estas cuestiones y formar ciudadanos críticos respecto de estas preocupaciones que eran muy importantes, ¿no? Lamentablemente, el STS o Ciencia, Tecnología y Sociedad en español tuvo muy poco impacto educativo, en general en el mundo y en particular en la Argentina. Hubo algunos modelos curriculares innovadores que fueron difíciles de implementar, faltó formación de los profesores en este enfoque y fue perdiendo presencia, digamos. Sigue habiendo investigadores, sigue existiendo obviamente el enfoque STS y sigue habiendo mucha producción, pero de alguna manera salió de los primeros planos de la escena. Digo lamentablemente porque hubo mucha producción y muy valiosa alrededor de este enfoque. En la década del 80, también como una evolución de este enfoque, aparece lo que se llamó el movimiento de comprensión pública de las ciencias, de nuevo preocupados por que había un déficit de la comprensión del conocimiento científico en la sociedad en general. Fíjense que en este movimiento la mirada está más puesta en el ciudadano en general, no solamente en los estudiantes universitarios. Y en los 90 se empieza a hablar de compromiso público con la ciencia, lo que implicaba una democratización de la ciencia y una orientación del desarrollo científico y tecnológico hacia valores públicos, ¿no? Una mirada crítica del desarrollo científico, de sus ventajas y sus desventajas. Bueno, fíjense que acá estamos en el medio de ya la preocupación por el cambio climático y cómo el desarrollo científico y tecnológico estaba impactando no tan positivamente como se creía a principios del siglo XX, cuando había una sensación de progreso científico muy marcada y parecía, o las sociedades tenían en general la creencia de que el desarrollo científico-tecnológico siempre era en el sentido de avance, de progreso y de mejora. Bueno, aquí en la década del 90 ya empiezan, con la democratización de la ciencia, reflexiones más centradas en, bueno, pensemos más críticamente en el impacto de la ciencia y la tecnología en nuestras sociedades. Todo esto siempre se origina en lo que uno podría llamar el hemisferio norte o los países centrales, y va llegando un poco más tarde a Latinoamérica y en particular a la Argentina, ¿sí? Bien, entonces este enfoque STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y que requiere que estén presentes estos cuatro pilares, no puede faltar ninguno de ellos. Aquí la idea de interdisciplinariedad ha sido incluida más recientemente, aunque parezca curioso. eh, en sus inicios, el enfoque STEM se proponía la incorporación en los diseños curriculares de más ciencia, más tecnología, más pensamiento ingenieril y más matemáticas, pero el trabajo interdisciplinario no estaba tan claramente señalado o solicitado, ¿sí?
Esto es más novedoso, lo del trabajo interdisciplinario, más novedoso quiere decir tiene unos cuantos años, pero no es de la década del 40 o de la década del 50, ¿sí? Y entonces a veces se suele hablar de educación STEM integrada. Es decir, hay una integración intencional y explícita de esas disciplinas, y lo que es muy importante es que sean aplicadas a la resolución, a la respuesta de preguntas o a la resolución de problemas que provengan del mundo real. ¿Sí? Aquí, en esta última diapositiva, podría quedar claro qué entendemos hoy por educación STEM y cuáles son sus componentes principales, cosas de las que voy a hablar también con más detalle en las próximas diapositivas. Pero está allí redondeado interdisciplinariedad eh, y problemas del mundo real. Bien, en 2006, esto sí es bastante reciente, aparece el acrónimo STEAM de manos de esta señora, donde entonces ahora tratando de, ya vamos a ver qué es lo que se quiere incorporar, ¿por qué se pone allí la A de arte? ¿No? ¿Por qué se incorporan las artes? Y en realidad no son solo las artes, sino las ciencias humanas en general. Bien, a pesar de que lo que está representando allí en el acrónimo es la A. El objetivo de la educación STEAM integrada, ahora siempre en general agregamos la palabra integrada, en las últimas publicaciones o en las publicaciones generalmente más nuevas se habla siempre o de educación STEM o STEAM, pero se le agrega el adjetivo integrada. El objetivo es preparar los estudiantes para resolver los problemas acuciantes del mundo mediante la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación eficaz, la colaboración y en última instancia la construcción de nuevos conocimientos, ¿no? Esto es muy interesante porque en relación con también los objetivos que nosotros tenemos como universidad en el enfoque basado en competencias, esto incluye las habilidades que se requieren en el siglo XXI, ¿no? El pensamiento o que nosotros esperamos que desarrollen nuestros estudiantes como ciudadanos del siglo XXI, ¿no? El pensamiento crítico y la resolución de problemas, las habilidades o las competencias comunicativas, la colaboración, la creatividad y la innovación, ¿no? Es decir, todos sabemos que los modelos de enseñanza más clásicos, por llamarlos de alguna manera, más tradicionales, no promueven, o al menos no promueven demasiado en general, la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, ¿sí? Sin una clase tradicional donde hay alguien que explica algo, cuenta algo, muestra algo, mientras los estudiantes escuchan y toman notas y después hay algún ejemplo de eso y después se resuelven cosas parecidas a los ejemplos y después se resuelven prácticas con ejercicios parecidos a los que se hicieron en clases y los exámenes escritos individuales son de cosas parecidas a las que están en la guía y que se hicieron en clase, no parecería que promuevan mucho el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y demás, ¿no? Em, lo que uno podría llamar el enfoque STEM, y esto que estoy diciendo ahora podría ser extendido, por supuesto, al enfoque eh, STEAM. Uno podría encontrar dos perspectivas. Una de estos orígenes de los que estábamos hablando cuando usábamos el acrónimo STEM, que era una perspectiva más economicista y tecnocrática de la educación. Centrada más que nada en satisfacer intereses económicos, utilitarios, el tema de la supremacía tecnológica, la preocupación porque la Unión Soviética había lanzado el Sputnik, y la preparación para trabajos que requerían
competencias que en ese momento los trabajadores no tenían y la alta competitividad entre naciones en realidad, ¿no? Entonces, el enfoque STEM surge básicamente en esta perspectiva, economicista y tecnocrática. Era más que nada una preocupación, como decía, de los estados, básicamente de Estados Unidos, que se traslada a las universidades, a los diseños curriculares, después a la escuela secundaria, a la educación en general, intentando o promoviendo o queriendo lograr que los ciudadanos tengan una mayor o una mejor formación científica, tanto para su futura vida laboral como para, como nación, estar mejor preparados para lo que en ese momento se pensaba que iba o que regularía la sociedad en el futuro, ¿no? Y que era el conocimiento de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Hay otro enfoque humanista de la educación STEAM, por eso el agregado de la A no es menor. A veces pareciera ser que hablar de STEM, STEAM es más o menos lo mismo, y bueno, le agregamos la A de las artes y ponemos en nuestros proyectos un poquito más de algo que parezca ciencias humanas, pero en realidad la perspectiva es totalmente distinta. Acá es una perspectiva humanista, conectada con explicaciones sociales y humanas de la ciencia y la tecnología, y procura un compromiso con una ciencia activa y participativa, basada en la comunidad, con llamamientos a la equidad, la justicia social, la plena ciudadanía. Es decir, acá hay una perspectiva totalmente distinta que la perspectiva original. Por eso me parece que hoy, si bien se usan ambos acrónimos de manera a veces como sinónimos o mezclados, indiferenciados, creo que cuando uno habla de STEM, habla de una cosa, si pensamos en estos orígenes, en la historia, en la evolución histórica, y cuando habla de STEAM, habla de otra, ¿no? Pensando en estas dos perspectivas. Eh, y acá entramos un poquito a profundizar un poco más sobre esto que les estoy contando, y siempre que uno quiere profundizar un poco más, se va a las cuestiones epistemológicas, ¿no? Va a pensar un poco en, a ver qué hay detrás de esto desde la epistemología de la ciencia, ¿no? Y acá hay un texto muy importante que va a estar en el aula virtual que mencionó Julieta. Está en inglés, lamentablemente, y uno de sus autores es Agustín Aduriz Bravo. Supongo que algunos de ustedes lo conocerán. Agustín Aduriz Bravo es argentino, es un doctor en, creo que es, si no me equivoco, Agustín es biólogo, y se ha dedicado a la epistemología de la ciencia. Es muy reconocido Agustín internacionalmente. Y con estos colegas se dedicó ahí en el año 2020 y publicó en esta revista este artículo que fue en su momento muy revelador y organizador de algunas de estas cosas que estoy diciendo, que estaban así como muy, muy mezcladas, muy, muy difusas. Está en inglés, pero una de las cosas que quise sacar dos párrafos de ese texto que es largo, creo que tiene como 20 páginas ese paper, y allí estos autores dicen que al abordar STEM como un constructo emergente que cobra impulso en la comunidad académica, fíjense que acá un poco lo que yo les decía, ¿no? En la STEM, en la comunidad académica, son necesarios metaanálisis, estudios teóricos, argumentación sólida, reflexión crítica desde la filosofía, ya que todos ellos ofrecen una mejor comprensión conceptual y una comprensión más profunda del alcance de investigación empírica y propuestas prácticas de STEM y sus límites, ¿sí? Un poco dicho así en palabras de Agustín, lo que les venía comentando, ¿no? Es decir, si uno lo piensa desde esa perspectiva STEM, hay que
analizar muy bien esas propuestas y cuáles son sus límites. Dice, por ejemplo, al abordar el uso, esto es otro parrafito sacado de ese texto, que les repito, tiene como 20 páginas, pero va a estar en el aula virtual para que lo puedan leer con detenimiento. Dice, al abordar el problema del uso de plásticos, un problema típico en educación STEM, es decir, hay muchos proyectos de educación STEM que son bastante repetidos, ¿no? Es decir, si bien hay creatividad e innovación en muchos proyectos, en general muchos se parecen a otros. No digo que hay repetición o copia, pero hay como problemas típicos, llamémoslo. Y el del uso de los plásticos es uno, ¿no? Y que esto tiene que ver con que es una preocupación mundial, actual, problema grave. Los estudiantes jóvenes pueden ser capaces de comprender las conexiones profundas entre los conceptos de química, los procesos de ingeniería y los productos tecnológicos como parte de un sistema cognitivo epistémico. Tales conexiones son muy poderosas para producir nuevos conocimientos, productos y discursos. Es decir, en un proyecto que involucre el problema de usos de los plásticos, evidentemente allí hay mucho conocimiento para construir, para desarrollar y demás, pero los estudiantes también deben dirigir su atención cómo las disciplinas estén vistas como un sistema social institucional, y acá empieza a aparecer el enfoque de lo que llamamos en la diapositiva anterior el enfoque humanista, ¿no? Es decir, cómo un sistema socioinstitucional están integradas a una matriz socioeconómica más amplia que puede diferir a nivel regional y global, porque evidentemente si yo desarrollara un proyecto de educación STEM alrededor del problema de los plásticos, sería muy distinto en una sociedad costera, en una sociedad eh, más mediterránea, donde probablemente no está cerca del agua, o no tiene ríos, o no hay aguas contaminadas por plásticos, o no se consumen peces que tienen microplásticos. O sea que este llamado de atención que hace aquí en este párrafo Agustín es que claramente no se podría hablar de problemas genéricos en el enfoque STEM o STEAM. Es decir, cualquier problema que uno plantee en un determinado momento, en una determinada sociedad, en un determinado lugar, tiene aristas distintas cuando yo cambio eso, ¿no? Cuando cambio alguna de esas variables. Y en nuestra universidad, claramente uno podría pensar en un proyecto que involucre educación STEAM en una regional, en un lugar del país donde ese proyecto tendría mucho significado y tendría mucho sentido, sería muy significativo para los estudiantes, y probablemente en otra regional no lo sea tanto. ¿Por qué deberíamos interesarnos en este enfoque? ¿Por qué estamos hoy? Yo estoy dando esta conferencia, propuse dar esta conferencia y felizmente fue aceptada por las autoridades. ¿Por qué yo creo que deberíamos interesarnos y deberíamos eh, prestar atención, interiorizarnos sobre el enfoque y, desde mi perspectiva, intentar ir en ese sentido? Bueno, como comentario general, en línea de lo que dijo Liliana, este enfoque está perfectamente alineado con el enfoque de desarrollo, del enfoque basado en competencias, del enfoque centrado en el estudiante, de la enseñanza centrada en el estudiante, básicamente por eso, y porque además creo en todo esto que dije antes, ¿no? En este enfoque humanista de la educación STEAM y de la necesidad de formar ciudadanos, además de ingenieros, ciudadanos preocupados por estas problemáticas que los rodean y que son de su cercanía y de su vida cotidiana, ¿no? Fortalecimiento de las economías, intentando permanecer o llegar a ser líderes en una rápida evolución y expansión de la economía mundial. Pobre rendimiento de los estudiantes en temas STEM
determinado por las bajas calificaciones en las evaluaciones internacionales. Claramente hay un déficit de la formación en estos temas, en ciencia, en tecnología, en ingeniería y en matemática, y eso ya no es una cuestión de opinión, hay evidencias que tienen que ver con evaluaciones internacionales y obviamente nacionales también, ¿no? Tenemos acá los operativos Aprender y otras evaluaciones que también muestran un gran déficit en estos temas. La disminución del número de estudiantes que finalizan este tipo de carreras, de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de matemática, y además con una baja representación de las mujeres y de otras minorías. Esto es algo que también es una preocupación a nivel mundial y es una preocupación nuestra, nacional e institucional de la UTN. Perdón. La necesidad de contar con ciudadanos capacitados para enfrentar los desafíos del siglo XXI, resolver problemas generados por el cambio climático, desarrollar la gestión energética, restaurar zonas degradadas. Basta mencionar lo que acaba de pasar en el sur de Brasil para darnos cuenta de esta necesidad del punto D. Yo creo que ustedes saben que la mayoría de las zonas de el sur de Brasil que se inundaron fueron zonas ganadas al río. Yo vi una publicación muy interesante de este tema, de uno que podría abordar con sus estudiantes, ¿no? De una problemática vinculada al cambio climático y además actual y grave, ¿no? En los medios de comunicación, presente en los medios de comunicación, casi todos los barrios o las zonas que fueron devastadas prácticamente por el río eran tierras ganadas al río. Uno ve un mapa de 1840 donde estaban ubicadas las poblaciones y estaban ubicadas en las zonas que no fueron inundadas, que no fueron devastadas por esta inundación. Y todas las zonas que en general fueron devastadas fueron ganadas, entre comillas, al río, ¿sí? Es decir, a esto se refiere con la necesidad de ciudadanos capacitados para entender, comprender cuáles son los problemas que nos genera el cambio climático y demás, ¿no? Bueno, la degradación del Amazonas. Todo esto que aparece en este punto D me parece que da sentido y fortalece el porqué de la necesidad de este enfoque humanista del que hablábamos y esta mirada integral de la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y la matemática, pero pensándolos como eh, desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de contar con futuros ingenieros que sean ciudadanos comprometidos con una mirada crítica y comprometidos con los problemas sociales, más allá de los conocimientos y las competencias que deben desarrollar como ingenieros específicas y demás, ¿no? Eh, una cosa que quería mencionar también es que hay un gran trabajo de educación STEM en lo que uno podría llamar la Latinoamérica, ¿no? O la Sudamérica hispanoparlante, o como uno lo quiera llamar, ¿no? Este trabajo es del CICATA, que es un centro de investigación en México muy, muy importante. Eh, y este trabajo y otro que voy a mostrar en la diapositiva que sigue resumen un poco eh, cuáles son las líneas transversales comunes que apoyan y motivan iniciativas de educación STEM, ¿no? Están allí, es un poco lo que acabo de decir recién. Esta publicación refuerza lo que dijimos en la diapositiva anterior. Son problemas detectados o identificados por muchos investigadores, por muchos centros de investigación en Latinoamérica. Eh, en esta investigación en particular se habla de estas, ¿no? Sigo. Hay una publicación reciente, muy importante, del 2022, del Tecnológico de Monterrey. Bueno, todos sabemos que el Tecnológico de Monterrey en carreras de ingeniería es un referente en Latinoamérica. Esta publicación, bueno,
como bien les dijo Julieta, todo este material va a estar en esa aula virtual en la que van a poder acceder. Este es de libre acceso y fíjense que en este reporte del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, eh, una de los capítulos se enfoca, estamos hablando del 2022, se enfoca en el desarrollo de recursos educativos abiertos. REA es una abreviatura de recursos educativos abiertos. Ustedes saben que hay muchas universidades de todo el mundo que están ofrecen, esto no tiene nada de nuevo, recursos, a veces son simulaciones, a veces son actividades. Hay muchas universidades que algunas de ellas en el aula virtual voy a publicar links de dónde encontrar esos recursos. Y fíjense que, como les decía, Tecnológico de Monterrey, referentes en educación en ingeniería, reporte del 2022, Instituto para el Futuro de la Educación, y uno de los capítulos es específicamente que esos recursos de educación abiertos tengan enfoque STEAM. Y acá usan, como creo yo que es conveniente usar, STEAM, porque detrás de ese acrónimo hay un enfoque distinto que el que hay detrás del acrónimo STEM, por las razones que expliqué anteriormente. Y si uno hablara digamos, si uno ve este mismo reporte dentro, por eso acá está citado, está la referencia, que es la de ese reporte, y en ese capítulo 3, bastante extenso el reporte. En ese capítulo 3 habla del desarrollo de competencias para el pensamiento complejo y las va enumerando y da referencias bibliográficas muy actuales y donde va justificando el porqué, la necesidad de este enfoque, ¿no? Y respecto del desarrollo del pensamiento complejo, por supuesto no podía faltar el desarrollo del pensamiento científico, el desarrollo del pensamiento crítico. Esto ya lo comenté en una diapositiva anterior, pero quiero mostrarles que está en esta publicación del Tecnológico de Monterrey. El pensamiento sistémico es el razonamiento subyacente que los estudiantes deben desarrollar para analizar y comprender sistemas y fenómenos globales complejos. El pensamiento innovador, de esto habló Liliana al principio, ¿no? La capacidad de creatividad aplicada con un alto grado de éxito delimitan 4 niveles. Bueno, allí está explicado en ese texto a que llaman innovación incremental, modular, arquitectónica y radical, que no es tema de esta conferencia, pero es muy importante desarrollar a nuestros estudiantes el pensamiento innovador, y el enfoque STEAM me parece que es una herramienta muy valiosa para ello. Y ahora llegamos a otro de los puntos que me parecen importantes de la conferencia, que es cuándo podemos afirmar que un recurso didáctico o una actividad de aprendizaje se encuentra enmarcada en el enfoque STEAM. Y aquí en general se hablan de principios y de requisitos, ¿sí? Esto que yo voy a mostrar acá no es una idea mía, también esto que voy a mostrar acá es a partir de papers que se han publicado en los últimos años, que hablan claramente de la comunidad de investigadores que se dedican a esto, creen que son los principios y los requisitos que deberían tener estas actividades o estos recursos para considerarse dentro de lo que uno llamaría educación STEAM o enfoque STEAM. El primer principio es consideración de contextos del mundo real que resulten significativos. Y acá se ve el primer gran desafío, ¿no? Para nosotros como educadores en la universidad y en la Universidad Tecnológica Nacional en particular, ¿no? Esto no estaría muy presente, al menos en los primeros años. Como todos sabemos, en materias básicas esto es muy difícil de lograr, no es imposible. Vamos
voy a contar algunos ejemplos más adelante, pero, pero es un gran desafío, ¿no? Que el mundo real y los contextos reales ingresen al aula cuando estoy enseñando análisis matemático 1, análisis matemático 2, álgebra y geometría analítica, física 1, es decir, que en esas materias se presenten actividades o se planteen preguntas que consideren estos contextos reales y la integración, por supuesto, de contenidos STEAM. Esto es básico, ¿no? Es decir, que haya presencia de ciencias, de tecnología, de ingeniería, de ciencias humanas y de matemática de manera integrada, ¿no? Y esto en general pasa por el aprendizaje basado en problemas, la indagación o el diseño. Eh, no es tema tampoco de esta conferencia, pero ustedes recordarán que hemos hablado mucho siempre que hablamos de enfoque basado en competencias de la taxonomía de Bloom y pensando en esos niveles, siempre el nivel de diseño es el nivel, uno de los niveles superiores, ¿no? Y es lo que uno pretende lograr con sus estudiantes. Esto en los primeros años es difícil, pero hacia el final de los 2 primeros años, cuando los alumnos ya están transitando el inicio de su tercer año es decir, finalizando materias básicas e iniciando el ciclo de especialidad, ahí ya creo que tienen una cantidad de conocimientos interesante. Han cursado análisis 1, análisis 2, física 1, física 2, álgebra y geometría analítica, otras materias donde probablemente ya podamos animarnos a diseñar de manera un poco en los inicios del desarrollo de esa competencia de diseño, pero creo que es posible. Obviamente no con alumnos que ingresan a primer año o alumnos que están cursando primer año, pero no me parece imposible que ellos puedan involucrarse en el diseño de un producto o de una solución cuando están terminando el segundo año. De hecho, voy a mostrar un ejemplo sencillo, muy sencillo, pero donde claramente hay eh, una actividad de diseño. Y, por supuesto, trabajo en equipos, ¿no? Hablábamos antes de esas habilidades del siglo XXI, la colaboración, el trabajo colaborativo. Esto es algo también a lo que tenemos que prestarle mucha atención, el trabajo en equipos. Bueno, ¿cuáles serían los requisitos si uno tuviera que hacer como un listado? ¿Qué deberían tener estas actividades o recursos STEAM? Y deberían iniciarse con un desafío central, que puede ser una pregunta, por ejemplo, ¿no? Una pregunta con mucho poder generador, una pregunta desafiante, que provenga del contexto real, significativo, relevante, eh, que para resolverla se requiera aprender y conectar contenidos STEAM. No nos olvidemos que estamos proponiendo estos recursos o estas actividades para que los alumnos aprendan nuevos, adquieran nuevos conocimientos, construyan nuevos conocimientos, pero también que conecten conocimientos o contenidos que ya han adquirido. Brindar actividades de aprendizaje STEAM integrados que involucren, como decíamos, resolución de problemas, indagación y diseño, que los estudiantes cooperen y colaboren, que relacionen esos contenidos STEAM y que requiera, por supuesto, la comunicación de resultados y procesos. Y esto también tiene que ver, está fuertemente ligado al enfoque basado en competencias y a la necesidad de que nuestros estudiantes desarrollen estas habilidades o competencias comunicativas y que puedan mostrar y comunicar los resultados y cómo obtuvieron esos resultados, ¿no? Esos procesos. Bien, y obviamente esto que es evidente, que esté de acuerdo a los niveles y estándares de los estudiantes, ¿no? Esto un poco que comentaba antes, muchas veces esto es más difícil de implementar en primaria que en secundaria, y es más difícil en secundaria que en la universidad, y dentro de la universidad va a pasar exactamente lo mismo. Va a ser muy difícil implementar en primer año,
va a ser menos difícil y creo yo más posible de implementar hacia el final de un segundo año y por supuesto eh, debería estar presente en los ciclos de especialidad, ¿no? En el ciclo cuando los alumnos ya abandonan materias básicas. ¿Podemos hablar de educación STEAM sin involucrar tareas de modelización matemática? Bueno, muchos autores y yo también creo que no. Creo que si vamos a trabajar con educación STEAM, la M, la matemática que aparece ahí, no se trata de enseñar fórmulas o enseñar procedimientos o demostrar teoremas o de dar definiciones, ¿no? Cosa que va a haber que hacer, ¿no? Pero básicamente esa M está allí porque se está refiriendo a los procesos de modelización matemática. Es decir, si hay una verdadera integración de estas 5 letras en un proyecto o en una propuesta de trabajo STEAM, claramente la matemática lo que está aportando allí es la modelización matemática. Bueno, un dibujito sencillo de pensar cómo a partir del mundo puedo yo pensar modelos matemáticos que me permitan luego resolver, explicar, interpretar esos fenómenos y poder hacer predicciones o poder dar en esa aplicación soluciones. Esto es un cuadrito clásico que todos conocemos de eh, la modelización matemática y me costaría mucho a mí imaginar un proyecto de educación STEAM donde la matemática no esté aportando, donde el aporte de la matemática integrada con las otras disciplinas no sea una tarea de modelización. Posibles proyectos, posibles proyectos. Aquí estos son solo ideas así. Por supuesto, como les dije antes, cada institución en su lugar, en su geografía, en su momento, en su problemática social, es la que tiene que pensar proyectos que sean significativos y que despierten el interés de los estudiantes, ¿no? Uno que podría uno imaginar fácilmente sería diseñar una red de transporte público para una ciudad pequeña que optimice las rutas en términos de tiempo, costo e impacto ambiental. Una posible resolución, es decir, claramente frente a una consigna como esta de diseño de una red, eh, los estudiantes pueden hacer un montón de cosas distintas, ¿no? Y eso es un trabajo en equipo con el docente, ¿no? Se construye ahí lo que se llama un medio en educación, donde está el docente, los estudiantes, los recursos, la información, internet, los libros, los especialistas. Eh, Otro podría ser diseñar un puente colgante que pueda soportar una carga específica y que haya que seleccionar qué materiales para optimizar los costos y la seguridad. Bueno, esto uno diría en el Buenos Aires probablemente no sería muy interesante diseñar un puente colgante, pero probablemente en alguna regional del interior del país, cercana a algún río y con alguna comunidad con alguna dificultad, podría ser un tema interesante. Por eso digo que algo sea interesante o no en el enfoque STEAM, desde esta perspectiva humanística, depende mucho de eh, a quién se lo estamos proponiendo, ¿no? Eh, Otro más podría ser diseñar un sistema de recolección de agua de lluvia para un edificio escolar que maximice la capacidad de recolección y minimice los costos de instalación y mantenimiento. Esto es un problema muy real, muy acuciante. Felizmente no en la Argentina, donde tenemos mucha disponibilidad de agua potable, pero hay países en el mundo donde se están viviendo crisis que ya llevan a enfrentamientos entre diferentes poblaciones, pueblos, ciudades. La India es un caso muy claro, Pakistán, todo lo que sería el sur de Asia tiene graves problemas
de agua potable. Probablemente en el interior de la Argentina haya zonas donde esto también es un problema, y entonces pensar en un sistema de recolección del agua de lluvia y de su almacenamiento pueda ser un problema de mucho interés para los estudiantes y que permita el trabajo, por supuesto, en análisis y en álgebra y en física, con cuestiones que están en nuestros diseños curriculares. Bueno, algo también bastante trillado, un sistema de energía renovable que combine energía solar y eólica para cubrir las necesidades energéticas de una comunidad rural. Este sí ya sería un problema bastante más cercano a nosotros, no en las grandes ciudades, pero sí en las provincias, en el interior, donde hay un montón de ciudades pequeñas o comunidades rurales que tienen grandes déficits de energía o no tienen acceso directamente, por ejemplo, a la energía eléctrica. Perdón. Bueno, también, de nuevo, alguna posible resolución. Por supuesto, como ustedes imaginan, para cualquiera de estas consignas no hay una única solución, no hay un único recorrido que se pueda hacer. Quería mostrarles este ejemplo. Este proyecto, que se llama Plataforma Elevadora, se llevó a cabo en un instituto terciario en la provincia de Córdoba, eh, pero se adaptaría perfectamente a el nivel de conocimientos de un estudiante de materias básicas. Se trata de, dice, un avión tipo A320, requiere una plataforma elevadora que se eleve, perdón, hasta 4 metros. ¿Cuál será el desplazamiento horizontal que ocurre en la tijera para una elevación de 4 metros? ¿Cómo se relaciona la altura alcanzada por la plataforma con su desplazamiento horizontal? Frente a esta consigna y la investigación que los estudiantes hicieron, esto hay un video que yo no les puedo compartir porque es parte de una investigación, o sea que son datos de investigación, que está llevando a cabo la doctora Mónica Villarreal y su equipo en la ciudad de Córdoba, en el FAMAF. Eh, Y los estudiantes trabajaron, fíjense, trabajaron con software, aplicaron tecnología, construyeron prototipos. Esto es muy interesante en la educación STEAM, la construcción de prototipos que uno pueda llevar a materializar estas propuestas, estas soluciones que se van encontrando. Eh, Esto es, en general, está muy presente en los proyectos y en las actividades STEM o STEAM, la construcción de prototipos, ¿sí? Bien, hay otra actividad que le quiero mostrar. Esta ya no es de aquí, de Argentina, es de Colombia, de Fermín Álvarez Macea. Fermín Álvarez Macea es un candidato a doctor en la Universidad Nacional de La Plata. Esta zona del Valle de Aburrá es en Colombia, y lo que ellos tratan de resolver, fíjese, dicen, las carreras de ingeniería es importante estudiar el estudio de las organizaciones matemáticas. En este caso él enseña álgebra lineal, una materia de materias básicas. Los contenidos de álgebra lineal se vinculan con diversos conceptos del área disciplinar de ingeniería, estableciendo y proporcionando a los estudiantes herramientas que les permiten utilizar, como decíamos, la modelización matemática y la resolución de problemas de situaciones del mundo real. En este caso específico, el análisis de los datos del material particulado de la calidad del aire en el Valle de Aburrá, suministrado por las estaciones de monitoreo administradas por el CIATA. CIATA es Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá. Si fíjense, esto es en una materia de primer año, y lo que se pide es, lo que se le pregunta a los estudiantes, ¿qué se podría hacer para mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburrá? Con datos que se obtienen de una estación, son datos numéricos. En esta actividad
hubo un trabajo muy interesante de los estudiantes de trabajos de interpolación. Bueno, ellos recibían acá como recibiría cualquier ingeniero en su actividad profesional, un Perdón, conjunto de Mario, ¿sí? no cambió la filmina. ¿En cuál estamos? Estás en plataforma elevadora. Ah, yo cambié, a ver, tendría que salir y volver a entrar. A ver si salgo y entro otra vez. Qué raro. Bueno, puede pasar. Ahora, no, porque no compartí, perdón. Ahora no se compartiste. No, ahora no compartí, perdón. Vamos de nuevo. Gracias por avisar, Liliana. Ahí, Eh, ahí se a, ve. a ver ahora, este no. Ahora sí, ahora se está viendo el de cómo Ahora, mejorar la ahora calidad del sí se aire. ve, es como el Gracias. artículo. Muy bien, gracias. Mario, Entonces, ya que te interrumpimos, unos 5 o 10 minutos más y bien, aceleró, bien, aceleró. Entonces, acá claramente un proyecto STEAM a partir de una pregunta que tiene que ver con algo que realmente preocupa a los estudiantes que viven en ese lugar y que es la calidad del aire y los datos de material particulado que obtienen de una estación que se los brinda, ¿no? Eh, Miren qué interesante esto también, también en álgebra y geometría analítica, hicieron un trabajo, dice, se tomó en cuenta una ecografía de mujer para realizar análisis de inserción de un dispositivo intrauterino que sirve a personas con riesgo de padecer una endometriosis o como método de planificación familiar, entre otros. En la imagen podemos dar como resultado la corroboración de si está bien posicionado en la cavidad uterina, realizando las mediciones en vectores correspondientes del tamaño del Mirena, es el sistema, en relación a la cavidad uterina. Es decir, de nuevo, un problema real aplicando en este caso tecnología, GeoGebra, un problema vinculado a la salud, eh, resuelto en una materia o abordado en una materia de primer año. Bien, claramente acá hay enfoque STEAM, lo miren de donde lo miren. Muy, muy, muy valioso este aporte y ese grupo de investigación en Colombia está haciendo cosas muy, muy interesantes. Bueno, ¿qué sería el mientras tanto? Y voy terminando, porque a veces cuesta imaginarse este tipo de actividades, no es fácil. Pero en el mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Y entonces les cuento rápido qué hacemos en Pacheco. Hacemos talleres de integración y articulación de materias básicas. Es decir, ¿esto es educación STEAM? No, pero va en el camino de. ¿Por qué? Porque estudiamos un fenómeno que se produce en el laboratorio de física. En el caso de primer año, es un tanque que tiene un orificio del que sale un chorro de agua. Esto así, tal como lo están viendo, es la consigna que se le da a los estudiantes, con los resultados de aprendizaje esperados y demás. Y en el caso de segundo, la experiencia que se hace es la descarga de un capacitor. De nuevo, los estudiantes van, presencian el experimento en el laboratorio de física y luego trabajan en cada una de las asignaturas. En primer año es análisis 1, física 1, álgebra y geometría analítica. En segundo año es análisis 2, física 2, probabilidad estadística. Y finalmente, fíjense acá, ellos tienen que hacer una cantidad de actividades en virtud de esos datos que tomaron, de fotos que sacaron, de datos que relevaron, y tienen que presentar un informe y tienen que realizar un video en el que eh, defienden ese informe que presentaron por escrito. Voy acelerando, pero no quiero dejar de comentarles estos datos que son importantes. Hay un libro publicado en Argentina que se llama Pasaporte de la Enseñanza de las Ciencias, la modelización como eje organizador para la construcción de significados. Y acá al costado tienen, fíjense qué interesante, lo pongo así para que lo vean, no lo voy a leer para ir más rápido. Eh, Qué interesantes los capítulos y cómo son propuestas que de nuevo son integradoras, no son 100% STEAM, pero van en el camino de, integran tecnología, integran ciencias, matemática, modelización. Había mencionado
gentilmente Julieta un libro que publicamos recientemente. Algunas de las personas que están acá presentes fueron coautores de ese libro. Y les muestro ahí, la primera parte es una primera parte más teórica, la segunda es de propuestas de enseñanza, de nuevo, que van en la línea tendientes a trabajos que se acercan a integración de ciencias, de estas disciplinas, y se acercan a lo que podría ser el enfoque STEAM. Hay una red latinoamericana a la que pueden acceder. Si ustedes ponen en la web Red STEM Latinoamérica, van a encontrar una red latinoamericana que está preocupada por estos temas de los que hablamos recientemente en la presentación, el género y la educación STEM. Fíjense, estas dos son conferencias que se dieron 16 de mayo y 9 de mayo. Permanentemente se están organizando conferencias en esta red. Es un tema presente cotidianamente en la preocupación de los investigadores y los docentes en Latinoamérica. Hay una red de decanos y decanas de educación de universidades latinoamericanas donde se reúnen los decanos y los decanos de facultades que tienen carreras de educación, y fíjense que en los ejes temáticos, eje temático 23-24, educación STEM en la formación. O sea que en esa red latinoamericana un eje temático central, como por supuesto se ve más abajo, tecnología inmersiva e inteligencia artificial, pero está el enfoque STEAM. Es decir, Latinoamérica está preocupada de incorporar este enfoque. Bueno, muchas gracias a todos por participar y por la atención. Y aquí les dejo mi correo institucional por si alguien quiere hacerme alguna consulta luego de la conferencia o en algún momento. Muy Sí, amables. muchas gracias, Mario. La verdad que muy interesante, creo que nos has enriquecido a todos. Tomarnos 10 minutos para algunas de las cuestiones que están apareciendo en el chat. Una pregunta que tengo yo también, y si abrimos 10 minutos a consultas. La pregunta que aparece, espérenme que lo voy a poner más grande para poder leerla, dice, el tema, bueno, muchos hablan de aplicarlo, ¿no? Una cosa es el papel resiste mucho más que la aplicación concreta, y bueno, y la idea también esto del pensamiento, si quieren, del nuestro sentido común pedagógico, docente, que tiene que ver con que en las ciencias básicas es mucho más complejo que en las aplicadas, ¿no? Y hay ahí un par de comentarios en el chat en relación a eso. La pregunta es, según Sí. entiendo, esto es un enfoque epistemológico para considerar el desarrollo del diseño curricular. Y como se mostró, parece necesaria la articulación con asignaturas de distintas áreas y niveles. ¿Es así? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué recomendás? ¿Qué recomendación hay de pasos para ir construyendo en este camino, digamos? Esta sería una pregunta. Respondo Muchos esa pregunta y después agradecimientos. seguimos. Dale, toma esa pregunta y seguimos, dale. Bien, en alguna medida lo comenté, creo, si no entiendo mal la pregunta, y creo que hay un primer paso o un primer acercamiento hacia lo que podría ser el enfoque STEAM, que es el aprendizaje basado en proyectos, donde uno pueda presentarle a los estudiantes una pregunta que genere un proyecto de investigación, de aprendizaje, donde se integren diferentes materias de las que está cursando el estudiante o de las que cursó. Es decir, si se desarrolla en segundo año, podría ser que integre todo primero y segundo año, lo más vinculado posible a un problema real, a un problema de la realidad cotidiano, y en el caso de que eso sea imposible, como encontramos en la alternativa en Pacheco, aunque sea una experiencia de laboratorio, de donde se tomen datos. Creo que el primer paso y los primeros pasos que hay que dar es animarse a salir de la caja de zapatos de cada materia
dicho simpáticamente, y empezar a armar proyectos integradores donde el estudiante tenga que escribir un informe, que tenga que presentar y que lo tenga que defender, donde haya trabajado ese informe en las distintas materias, ¿no? No es lo que yo no conté porque no me alcanzó el tiempo, pero los alumnos hacían este trabajo con tutores que eran los profesores de las materias, es decir, ellos tenían asignados cada 4 o 5 estudiantes un tutor con el que ellos iban conversando, las cosas que se les ocurrían y el docente los orientaba y demás, y eso finalmente lleva 2 o 3 meses, ¿no? Creo que por ahí es el camino, por empezar a animarse a integrarse con otros docentes de otras materias en un proyecto, en un aprendizaje basado en proyectos. Y eso nos va acercando paulatinamente a este enfoque STEAM. Bien, bueno, muy ligada a esa pregunta, surge otra, que es cómo poder instrumentar o articular desde cátedras, una cátedra que tienen una estructura curricular muy rígida en cuanto a los contenidos. Y ahí contesta Mario, pero yo meto la cuchara y digo, porque seguimos pensando en contenidos y no en competencias, y ahora le doy la palabra a Mario, ¿no? Comparto totalmente lo que dice Julieta. Dije, mientras sigamos con el cassette puesto de hay una lista de contenido secuencial, lineal, que hay que recorrer a lo largo del año, difícilmente podamos hacer nada que se parezca a esto, ¿no? Lo que nosotros hacemos, que lo hacemos, digo, lo bueno me parece es contar algo que uno hace, ¿no? No algo que se podría hacer, algo que se me ocurrió, algo que sería posible. Yo les estoy contando algo que hacemos, que es real. Y lo hacemos hacia fin del año, hacia octubre, vamos dedicando tiempo al tiempo que sucede dentro de la clase y tiempo que sucede fuera de la clase, porque los estudiantes muchas veces la tutoría es virtual, es a través de un Zoom o es a través del aula virtual, a veces es en el momento de la clase en la que se ponen a trabajar y lo tienen al docente auxiliar para hacerle alguna pregunta. Es decir, es posible. La respuesta es sí, se puede. Hay que dedicarle algo de tiempo dentro del aula y seguramente bastante tiempo fuera del aula. Y es necesario que ese trabajo esté tutoreado, que cada 4 o 5 estudiantes haya alguien que interactúe con ellos para ir viendo cómo evolucionan, cómo avanzan, para que puedan cumplir con la meta de escribir ese informe y de defenderlo. En el caso de nuestra regional, la presentación de ese informe y la defensa está vinculada en el contrato pedagógico a la regularidad de la materia, es decir, no es optativo. Los estudiantes deben participar de esa experiencia, deben presentar el informe y lo deben defender como condición necesaria, lo saben el primer día de clases, para la regularidad. Bien, dos últimas para ser prolijos con los horarios. Una es, ¿por qué lo que vos mostraste como ejemplos van en camino de la educación STEAM, pero no son? Digamos, ¿qué le falta a eso para terminar de ser de educación STEAM? Y la última es, ¿por qué es tan difícil articular estas acciones en asignaturas básicas que son las que nos deben introducir en el estudio de las tecnologías básicas? Sin álgebra o análisis es muy difícil, es un comentario, digamos, es muy difícil entender mecánica, elasticidad y demás. Yo creo que podríamos cerrar con esta idea de qué le faltaría a esto para hacer STEAM, y una última que aparece, qué pasa con comisiones masivas, ¿no? Sobre todo en los primeros años. Sí, en realidad para mí las comisiones masivas no son un impedimento para nada, ni para el enfoque STEAM, ni para ninguna cosa que uno quiera hacer. El problema es que uno tiene una comisión muy numerosa y cree que todo lo que tiene que hacer lo tiene que hacer dentro del aula en el horario de clases. Y entonces ahí sí hay cosas que se vuelven imposibles. Pero si uno puede ir cambiando un poco su cabeza como docente y entrenando a los estudiantes en que el proceso de estudio no sucede solo dentro del aula, sino que sucede dentro y fuera, y sucede en el aula virtual, y sucede en una conexión por Zoom o por Slack. Entonces, si uno va armando grupos y esos grupos van trabajando y mostrando sus producciones a alguien que se responsabilice
de leerlas y de darles algún feedback. Eh, a ver, no estoy hablando de tener comisiones de 300 estudiantes o 500, ¿no? Es decir, en ese número todo se vuelve difícil, pero digo, no es necesario tener 20 estudiantes para poder hacer esto. Mientras menos estudiantes uno tenga, obviamente las cosas se facilitan, pero tener 70 o 90 no creo yo que sea un impedimento si uno logra gestionar y manejar eso de manera que se pueda realizar. Y algunas no son STEAM, porque si es STEAM, tienen que estar todos esos pilares, ¿no? Tiene que estar la S, tiene que estar la T, tiene que estar la E, tiene que estar la A y tiene que estar la M. Tiene que estar la modelización matemática, tiene que estar las ciencias humanas, la sociedad, los problemas sociales, etcétera, etcétera, porque generalmente porque no está alguno de esos pilares o no lo es porque no está vinculado directamente a un problema real de su entorno y de su contexto. Por eso decía que esto que nosotros hacemos del tacho del que sale un chorrito de agua y de la descarga del capacitor, eso no sería STEAM, porque eso no está vinculado a un problema real de su contexto. Pero sí es un aprendizaje basado en proyectos y sí va en esa línea. Algún día más adelante en la carrera, ellos encontrarán una problemática eh, de su contexto en el que puedan aplicar todo esto que aprendieron en materias básicas. Y eso es lo importante del rol de materias básicas. No es que porque en materias básicas no podemos hacer educación STEAM, no podemos hacer nada. Podemos hacer un montón de cosas. Los podemos ir preparando y desarrollando competencias para que después, cuando sí puedan trabajar con verdaderos problemas de la vida cotidiana en enfoque STEAM, más adelante en la carrera, hayan iniciado el desarrollo de las competencias que necesitan. Bueno, una última, que surgió ahora. Eh, ¿Existen métricas para evaluar el progreso de implementación STEAM y cómo saber si los alumnos progresan en sus conocimientos, ¿no? Y ahí, Mario, vuelvo a esto de la familiaridad con el desarrollo de competencias. Pero bueno, cerrá vos. Sí, yo desconozco si existen, probablemente existan, yo desconozco si existen esas métricas. Lo que sí es, si uno tuviera que pensar en el desarrollo de si los alumnos están trabajando en enfoque STEAM, claramente a medida que logren una mayor integración de esos pilares y logren el desarrollo de esas habilidades del siglo XXI de la que hablamos, que tenían que ver, no estaban en una diapositiva, es decir, lo que sí podríamos ir buscando indicadores es para cómo se va avanzando en los niveles de logro de esas habilidades del siglo XXI y cuánto se integran o no esos pilares en esa actividad y cómo logra el estudiante integrarlos, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que van a... Podría ser ahí meter un poquito la cuchara en algunas cuestiones, porque en general los docentes de los primeros años planteamos la cantidad de alumnos y que hay un montón de cosas que no se pueden hacer por la cantidad de alumnos y porque pensamos que tenemos tal vez que pensar en una estrategia de corrección de uno a uno. Pero en los primeros años tranquilamente podemos hacer trabajos en equipo y que la presentación de los trabajos sea en equipo. Entonces, si tenés un curso de 80, 90 estudiantes, bueno, tendrás 16, 18 grupos, que es algo bastante manejable por todos los docentes de la cátedra, es decir, que todos Perdón, Liliana, perdón que Ay, te interrumpa. No lo dije, pero y va en la línea de lo que vos decís. Eso tampoco tiene que suceder en el tiempo áulico. Los claro. estudiantes pueden hacer la defensa de su informe en un video de 5 minutos que suben al aula virtual. Y entonces solo hay que mirar un video de 5 minutos. No hay que dedicarle tiempo a los grupos en el aula con un PowerPoint que lleva media hora cada grupo. Y entonces ahí sí nos dificulta el dictado y el avance de la materia. Tenemos que ponernos el cassette de que no todo tiene que pasar en el tiempo áulico y que no todo tiene que ser presencial, puede ser un video y eso también desarrolla habilidades del siglo XXI. Si el grupo de estudiantes es capaz de contar lo que hizo y cómo lo hizo en 5 minutos,
está mostrando el desarrollo de competencias que son indispensables para un ingeniero. Es decir, me pudo contar en un video en 5 minutos qué resultados obtuvo y cómo llegó a esos resultados. Y eso está en el aula virtual. Y lo puedo ver yo, lo puede ver mi docente auxiliar, lo puede ver un docente de la cátedra, alguien que se asignará, pero no tiene por qué suceder en el aula. Entonces, comparto totalmente lo que dice Liliana. Bueno, yo propongo lo siguiente, dejamos de grabar ahora, hay mucha gente que se tiene que retirar para ir a dar clase y demás, damos por finalizado el encuentro y en todo caso los que querramos quedarnos un cachitito más para conversar, nos quedamos, ahí pido que dejemos de grabar. Liliana, no sé si querés cerrar con algo en particular. Bueno, la verdad que felicitar a Mario, muy ilustrativo todo lo que planteó, lo que nos presentó. Creo que nos deja a todos los docentes mucho para pensar y para replantearnos, ¿no? Esto de que siempre estamos pensando en contenidos, que estamos pensando en la cantidad de clases que tenemos, que estamos pensando que la cantidad de estudiantes que tenemos, y entonces hay un montón de cosas que no podemos hacer. Hoy hay muchas herramientas que nos permiten hacer más de lo que veníamos haciendo y tal vez al principio nos demande más tiempo, pero con el tiempo también esos tiempos iniciales se van reduciendo, ¿no? Entonces, agradecer a Mario, a todos los colegas y las colegas que se conectaron y que siguieron muy atentos y consultando y con muchas ganas de continuar. Y bueno, nos vemos en las próximas conferencias. Sí, bueno, muchas gracias, lo mismo a todos y a todas. Mario, ni hablar, como siempre, no esperábamos menos de Mario. Así que muchísimas gracias, Mario. Y Freddy quiere hacer Freddy Restrepo quiere decir algo. Y había levantado la mano, Freddy. Sí, Freddy. Yo puedo, a ver, Ah, buenas tardes. Se escucha, tengo la voz un poco desgastada. sí. Y ahora se te Que- escucha bien. Bien, buenas tardes. Quería hacer un comentario de pronto para proyectarlo en el aula virtual. En función de los tiempos de maduración, me explico, hablamos de una dimensión epistemológica en el desarrollo del STEAM, pero en las aulas hay una fuerte exigencia, sobre todo en las competencias, de una dimensión semiótica de las matemáticas, que es mi área en particular. Esos procesos de lo semiótico, de una construcción trascendente de sentido y significado o sea, para ser más preciso, para hacer que la matemática sea un lenguaje significativo para el usuario, digas el ingeniero, necesita procesos de decantación o de maduración. Aquí hay una tensión que a mí me salta en el aula de clase frecuentemente, que tiene que ver con el modelo de examen final, donde el examen final reclama que el estudiante conquiste estas competencias de manera individual, sin una tutoría justamente, sino que en su espacio, en sus tiempos, vaya al examen final y rinda cuentas de todo el programa, de todos los contenidos. Entonces hay una fuerte tensión entre un estudiante que rinde el final y se ve arrojado a tener que conquistar muchas cosas solo o sola, y una modalidad pensada en competencias donde uno como docente quiere generar distintos escenarios, pero no le dan los tiempos. Me explico, tengo 16 semanas, me encantaría tener 25. Entonces la pregunta directamente va en dirección a, en un futuro, ¿no será que las mesas de exámenes están llamadas a reactualizarse o eliminarse para que aparezcan otros procesos de evaluación que rindan para que el estudiante pueda continuar? Esto puede ser un poquito escabroso porque en particular la UTN tiene muchos escenarios donde el estudiante puede ir a rendir un final. Eh, pero pero pensando en competencias y más aún pensando en una modalidad de STEAM, el escenario dentro del aula o los escenarios de formación se hacen más imperativos, o sea, tener un acompañamiento. No sé si se entiende la pregunta.
O sea, aquí hay una tensión entre las mesas de finales que institucionalmente están muy arraigadas, sobre todo en la Argentina, donde el estudiante tiene que conquistar unos saberes específicos prácticamente solo y rendir cuentas en un examen final de ello. Pero por otro lado tenemos un llamado a la semiótica, a hacer que no sean solo contenidos curriculares, sino que sea un lenguaje significativo donde uno busca escenarios justamente de transformación, de asimilación, y hay periodos donde hay que decantar, descansar esos conocimientos, activarlos, contextualizarlos, transversalizarlos. Mm, Entonces mi pregunta va en esa tensión, mesas de finales versus continuidad, seguimiento, conocimiento o lenguaje significativo. Muchas gracias, no me extiendo más. Bien, Freddy, te respondo. Esa tensión existe, es real lo que vos decís, pero también recuerdo que cada cátedra puede decidir cómo evalúa, ¿no? Y acá está escribiendo justo Carlos, ¿no? La evaluación formativa y sumativa. Nosotros en mi cátedra tenemos promoción, tenemos aprobación directa y la mayoría de los estudiantes no llegan a la estancia de final, aprueban la materia antes, la promueven, la gran mayoría, son muy pocos los que van a la instancia de final. Y esa instancia de final, en definitiva, no tiene por qué ser una prueba escrita individual tradicional. La cátedra tiene la atribución de decidir cuál es el formato de esa evaluación sumativa y cómo se realiza. Podría ser, por ejemplo, hasta una evaluación oral donde el estudiante exponga alguna cuestión vinculada o no a este proyecto y a la integración de la materia. Me parece que quizás lo que se malinterpreta es que es obligatorio, y acá necesito que me corrija probablemente Liliana si estoy diciendo algo que está mal, ¿no? Que el examen final sea una evaluación individual escrita. Es decir, me parece que ahí me parece que está el problema, ¿no? Es decir, primero hay que hacer un fuerte uso de la evaluación formativa. El estudiante muy probablemente no llegue a la instancia de tener que dar un examen final. En nuestra materia pasa eso. Eh, sí, pero lo que se debe presentar a la CONIAU no es necesariamente el examen tradicional escrito individual. Se debe presentar la documentación que respalda la aprobación de la materia, no un examen escrito tradicional individual. Es decir, ahí también me parece que hay una confusión. Lo que pide CONIAU es la documentación respaldatoria de qué se le pidió a ese estudiante para aprobar la materia, no que presente 2 hojas de un examen escrito con 5 problemas. Quizás es eso lo que tenemos que cambiar, ¿no? Sí, coincido, Mario. De hecho, hoy tenemos estudiantes que a lo mejor vienen a rendir y cursaron la materia antes de este modelo, y tenemos que plantearles todo un trabajo previo antes de la mesa de final, donde les presentamos el material con el que estamos trabajando, le damos clases de consulta, le pedimos un trabajo que demuestre las competencias que se busca desarrollar en la materia, y cuando terminó ese trabajo viene a la mesa de final a defenderlo, como lo hicieron en clase quienes aprobaron en forma directa, por ejemplo. Y claro, eso es algo que no es un examen tradicional. Por ahí la defensa implica que tengan que fundamentar cuál es la línea teórica que siguen, por qué aplicaron este método y no este, por qué eligieron estos materiales y no estos otros, pero hasta en los exámenes finales tenemos que sacarnos la mochila de lo viejo y empezar a pensar en otras alternativas. Y esto que decía Mario de la CONEAU y demás es cierto. Nosotros cuando presentamos a la CONEAU la documentación, no teníamos forma de mostrar un examen final. ¿Qué hacíamos? Mandábamos los trabajos, los videos, el enlace a la presentación de los estudiantes, bueno, una serie de cuestiones que demuestran cómo es la evaluación y que ese estudiante a lo largo de todo eso que se mandó aprobó o no aprobó la materia. Pero sí, es todo un repensar completo. Sí, agrego a lo que dice Liliana y complementando la pregunta de recién, si estamos hablando de cambiar la forma de enseñar,
estamos hablando de cambiar la forma de evaluar, es decir, no podemos pensar que vamos a enseñar de una manera distinta porque hay una adecuación curricular, hay un cambio de enfoque y demás, pero vamos a seguir evaluando de la manera tradicional, digamos. Eso no va a funcionar. Estamos obligados a repensar y a reformular también la forma de evaluar. ¿Hay alguien que levantó la mano? Y Ademar quiere decir algo. Ah, creo que está Ahí muteado. está, ahí está. Ahí Buen día, gracias Mario por la charla. Y creo que, bueno, Julieta leyó, la pregunta mía era cómo articulamos esto con los contenidos, a lo que Liliana respondió que tenemos que pensar más en competencias que en contenido. De hecho, acá en Trenquelauquen estamos trabajando mucho con esto y estamos avanzando bastante, por lo menos en varias materias de básicas y en alguna de la especialidad. Pero la pregunta siempre refiere a lo mismo. Nosotros tenemos en nuestro diseño curricular una serie de contenidos mínimos que hay que abordarlos. De hecho, nosotros estamos a punto de recibir la auditoría de CONEAU y bueno, entonces la pregunta fundamental es un poco lo que decía Freddy también, esa tensión que existe entre yo entiendo todo esto y comparto toda esta idea y todo este tipo de enseñanza, de evaluación. Estamos practicando mucha evaluación continua, pero siempre existe la tensión entre si yo no llego a dar todos los contenidos, ¿qué va a pasar con CONEAU? ¿Qué me va a lograr? ¿Cómo voy a lograr por ahí acreditar la carrera si no tengo todos esos contenidos dados o si hay algo de CONEAU que implique que no estamos cumpliendo con la, digamos, la reglamentación mínima que inclusive está llevando a cabo o imponiéndonos UTN a través de las ordenanzas que implican o que nos bajan a través de los contenidos mínimos por carrera, ¿no? No sé si me logro explicar en esto, pero digo, veo que todavía existe una tensión porque decimos, tenemos que pensar distinto, tenemos que salir de la forma tradicional que por ahí nosotros estudiábamos y aplicar, creo que esto sí, estoy convencido que es beneficioso, pero todavía veo esa tensión, digamos, lo tenemos que llevar a cabo, pero tampoco UTN tiene una ordenanza que sea clara en cuanto al tema de contenidos. Nos exigen los contenidos mínimos en unos tiempos precisos que tenemos por cada cátedra y no sé si queda claro que hay una, digamos, una correlación entre eso que hoy no podemos estar evitando. No sé si es así. Más que nada la pregunta es para Liliana o Julieta, ¿no? Yo De puedo iniciar menos. la respuesta y después, por supuesto, Julieta y Liliana la completarán. Eh, yo primero digo que en mi materia se dan todos los contenidos, no solamente los contenidos mínimos, sino otros que no están como mínimos y hacemos esto que les cuento que hacemos. O sea que posible es posible. Eh, que hay una tensión, es cierto que hay una tensión. Lo que no hay es una oposición, porque recuerden que el concepto de competencia incluye a los contenidos. Cuando uno habla de competencia, habla del saber saber, del saber hacer y del saber ser. Entonces, no es que son contenidos o competencias. Cuando yo trabajo con competencias, necesariamente están vinculadas a contenidos. No existe esto de desarrollo competencias y no enseño, entre comillas, contenidos. A mí me parece que el kit de la cuestión pasa por un verbo que usó Ademar, que es abordar. Él dice, hay que abordar todos los contenidos del programa. El tema es qué quiere decir abordar. Si abordar quiere decir, tengo que escribir en el pizarrón teorema de hacer la demostración, ver los usos, las aplicaciones, ejemplos, después hacer 4 o 5 ejercicios iguales con los números cambiados. Si eso es abordar, y probablemente no alcance el tiempo. Ahora, si abordar es otra cosa, es usar esos contenidos en la resolución de problemas, probablemente sí se puedan abordar. Yo les mostré el ejemplo ese de este profesor colombiano que trabaja con un dispositivo intrauterino y utiliza álgebra vectorial con GeoGebra
para responder si el dispositivo intrauterino está bien colocado o no. ¿Alguien podría dudar que un estudiante que hizo eso sabe álgebra vectorial? Si el estudiante es capaz de resolver esa actividad. Ahora, si antes de hacer esa actividad yo tengo que haber llenado 50 pizarrones de cosas, no va a dar el tiempo. Me parece que ahí es donde uno tiene, y es un esfuerzo enorme, y a mí me costó muchísimo, no es que yo estoy acá sin haber padecido esa transformación o estar en la situación en la que está Demar hoy o en la que están muchas otras personas. Es decir, yo también enseñaba de manera tradicional, pero lo que digo es el esfuerzo que tenemos que hacer es entender que enseñar álgebra y geometría analítica, que es lo que enseño yo, no es hacer un recorrido lineal por el programa y primero va esto y después va lo otro y después va aquello, y si no hice una guía de 40 ejercicios, el chico no sabe, el alumno no sabe. Es decir, hay que tratar de pensar cuáles son estas preguntas, estos proyectos, estas actividades que sean integradoras de diferentes contenidos y hasta dónde es necesario que yo entre comillas, enseñe todo eso al modo tradicional, porque también nosotros nos cuesta mucho salir de esto, de ser el centro de la escena y de yo primero te explico, porque vos no sabes nada, yo te explico todo y después vos, después que yo te explique todo, vos vas a usarlo para resolver la guía de trabajos prácticos. Es decir, estando posicionado en esa lógica es muy difícil hacer esta innovación, porque yo siento la responsabilidad de que todo te lo tengo que explicar. Me parece que tenemos que ir animándonos de a poco, eso es paulatino, es lento, es progresivo, a ver cuánto realmente es necesario tiempo de la clase, es necesario que yo use parado en el frente, en el pizarrón, hablando yo y mostrando cosas yo, y ¿y cuánto tiempo, cuánto de eso pueden hacer ellos por sí mismos, o pueden investigar, o pueden trabajar en el aula virtual, o pueden trabajar fuera del tiempo del aula ellos? Eso no es fácil, coincido con Ademar y hay una tensión muy grande, pero sí es posible, sí es posible. Y ahí está esa tensión entre lo tradicional y lo nuevo, entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Y acá está comentando alguien, sí, para los estudiantes también, porque ellos vienen de un contrato didáctico, ahora entramos en contrato didáctico, no pedagógico, ellos vienen de un contrato didáctico instalado en la escuela secundaria donde están acostumbrados a eso, ellos entran, se sientan, hay alguien en el pizarrón que hace toda una obra de teatro, ellos la miran, toman nota, copian, sacan fotos y después harán algo con eso, no saben bien qué, pero para algo les va a servir. Digo, ese es el contrato didáctico con el que ellos vienen. Bueno, también hay que de alguna manera ir logrando que ellos reformulen ese contrato didáctico y empiecen también a aprender, que también es un aprendizaje, que no se trata de venir a sentarse y mirar a una persona que está parada en el pizarrón, o peor, que está pasando un PowerPoint apretando botones y me pasa cosas en un PowerPoint y yo solo miro y tomo nota, ¿no? Es decir, hay que sacarlos a ellos de ese lugar también. Y eso también es un gran desafío, ¿no? Bueno, la dejo a Julieta y a Liliana. Sí, yo Lo solamente que quiero... Sí, habla, Juni. No, lo que quería decir son, a ver, dos aclaraciones. La UTN no es un órgano que no existe y que nadie escribió esa ordenanza o la escribió el rectorado. Esos contenidos mínimos, si bien intentamos fuertemente desde la Secretaría Académica que fueran lo más mínimo posible, los generaron los propios consejos de directoras y directores de los departamentos. Y fue muy difícil en ese momento lograr que los contenidos mínimos sean realmente mínimos para que no nos encontremos por ahí en esta disyuntiva, ¿no? A lo mejor ahora, con el paso del tiempo, con las capacitaciones, con mucho más docentes preparados en el tema, más adelante podamos sacar un mejor diseño curricular en ese sentido. Por otro lado, como decía Mario, hay competencias a desarrollar. Y la experiencia que estamos teniendo es que la CONEAU lo que está mirando es justamente que lo que nosotros establecemos como metodología de enseñanza, como
resultados de aprendizaje e instrumentos de evaluación reflejen que desarrollamos esas competencias. No están mirando fuertemente los contenidos. Yo no vi ningún dictamen de la CONEAU que diga esto no se está dando, pero sí vi muchos dictámenes que dicen no, las planificaciones no reflejan el logro de las competencias que establecen y van, o sea, especifican qué planificaciones no lo logran. Entonces, me parece que no tenemos que preocuparnos tan fuertemente por el contenido, porque inclusive tenemos forma de fundamentar que a lo mejor para esta carrera, estos contenidos que los definimos homogéneos para toda la universidad, pero esta carrera necesita con más fuerza estos, y a lo mejor no con tanta fuerza estos, ¿no? Entonces, también ir pensando en trabajar con las especialidades para ver qué necesita esa especialidad fortalecer de las ciencias básicas, y que en el dictado de la materia, aun cuando se dicte en forma homogénea para todas las carreras, que uno pueda pensar en problemas para los estudiantes de industrial, problemas para los estudiantes de electrónica, problemas para los estudiantes de civil, que profundicen lo que ellos necesitan profundizar. Entonces, es un cambio completo de mirada, pero la CONEAU está teniendo esta mirada. No sé, Julieta, ¿vos querías decir algo? Sí, no, yo lo que quería decir es que un poco en la línea de lo que vos argumentaste, digamos, sí hay normativa y sí hubo acuerdos con los consejos de las redes de directores y los departamentos, y de hecho llevamos al máximo la idea de no trabajar por contenidos, y esto fue lo que conseguimos negociar, digamos, porque si hubiéramos sido un modelo puro solo estaríamos hablando de competencias, pero no fue posible. Había una necesidad de todos los colegas de poner los contenidos, ¿no? Esto que dice Mario, bueno, va de suyo que las competencias contienen contenidos. Bueno, pero necesitábamos en ese momento todavía escribir los contenidos, y por eso aparecieron ¿no? en la normativa existente. Yo solo quiero decirles que a todos los que estamos acá nos apasionan estos temas, entonces siempre que proponemos espacios de encuentro, la verdad es que la familia docente uteniana es una apasionada por lo que hace, y bienvenida sea esa pasión para seguir profundizando y capacitándonos. Yo les propongo entrar al aula virtual a partir del lunes y mirar, ¿no? estos ejemplos y estos materiales que Mario y que el resto de nuestros conferencistas van a publicar en ese mismo espacio, para seguir preguntándonos, para seguir trabajando. Hay una pregunta en la encuesta que dice: ¿qué otras cosas más les gustaría trabajar? ¿Qué otros temas les gustaría abordar? También proponerles a muchos secretarios académicos en esta charla que sigan pensando en agentes de sus propias facultades, porque también lo que tenemos es un enorme potencial y un enorme caudal de docentes más que especialistas y más que dedicados a pensar la innovación y la mejora de la enseñanza, y entendemos nosotros todavía muy desaprovechado este potencial, ¿no? Como que muchas de las enormes cosas que se implementan se quedan en el seno o de la cátedra, a lo sumo de la facultad, pero no corre por todo el resto de las 29 o 30 instituciones que conforman nuestra universidad. Así que ese es el sentido de la red. La charla, la conferencia va a estar publicada también en el aula virtual a partir del lunes, para los que quieran socializarla y mirarla con otros colegas, y para los que quieran revisar alguna cuestión que aparezca allí. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Nos despedimos y 30, que era el horario pautado para cerrar el encuentro de hoy. Muy agradecidos. Por favor, respondan esta encuesta. Para nosotros es importante lo que ustedes piensan en relación a lo que estamos ofreciendo desde la Secretaría Académica. Y muy buenas tardes para todos. Un aplauso para Mario. Muchas gracias a todos. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias.